Hay un lugar más allá del alcance de la luz, más allá de los planetas, las lunas y los vientos solares. Un sitio tan silencioso que parece vibrar con una energía ancestral. Es aquí, a casi 24.000 millones de kilómetros de la Tierra, donde la Voyager 1 flota en una oscuridad tan absoluta que parece el borde mismo del tiempo. Lanzada en 1977, esta nave fue diseñada para resistir más de lo que creíamos posible en términos de ingeniería, pero nadie imaginó que sobreviviría tanto tiempo y que seguiría comunicándose. Sin embargo, ahora, en un giro que nadie vio venir, la Voyager 1 no solo está transmitiendo datos, está revelando secretos. Algo ha cambiado. Las señales que emite la sonda han comenzado a comportarse de una forma que desafía décadas de expectativas científicas. Pulsos codificados, fluctuaciones imposibles de temperatura y un comportamiento extraño en su orientación se están combinando en una conclusión aterradora. La Voyager 1 pudo haber encontrado algo o haber sido encontrada. ¿Qué acecha exactamente en el vacío profundo entre las estrellas? ¿Por qué la Voyager 1 cambió repentinamente de rumbo? Dio la vuelta y empezó a transmitir nueva información que dejó atónitos a los mejores científicos de la NASA. Lo que estás por ver y escuchar podría reescribir todo lo que creemos saber sobre el espacio profundo y sobre nuestro lugar en él. La Voyager 1 comenzó como una misión ambiciosa para fotografiar los gigantes gaseosos, un viaje que se pensó duraría no más de una década. Su trayectoria original la llevó más allá de Júpiter y Saturno, capturando detalles nunca antes vistos de sus lunas, tormentas y campos magnéticos. Pero cuando la misión cumplió sus objetivos principales, la NASA notó algo extraordinario. La sonda seguía saludable, funcional y avanzando, así que decidieron dejarla continuar, dirigiéndola hacia lo desconocido. Durante décadas, la nave siguió enviando datos a través del vasto vacío del espacio. Los científicos recibían información sobre el medio interestelar, partículas solares y radiación de fondo. Pero lo más increíble es que todo esto se lograba con tecnología de los años 70, una sonda con menos memoria que un reloj digital, operando solo con ondas de radio y energía de plutonio en descomposición. La Voyager no solo sobrevivía, prosperaba, pero con el tiempo comenzaron a aparecer cambios sutiles. Instrumentos se encendían solos. Software que no había sido actualizado en 40 años empezaba a comportarse de manera impredecible. La NASA lo atribuyó a interferencias de radiación cósmica o deterioro del hardware. Después de todo, una nave tan vieja tenía motivos de sobra para fallar, pero la frecuencia y el patrón de estas anomalías eran demasiado precisos, demasiado sincronizados para ser simples fallos. En 2023, la red del espacio profundo detectó una transmisión completamente distinta a cualquier otra emitida antes por la Voyager 1. En lugar de la típica transmisión lenta y monótona de datos científicos, los ingenieros recibieron ráfagas de pulsos cronometrados con precisión. Cada ráfaga contenía capas de información que, al ser decodificadas, mostraban armónicos, frecuencias que sugerían resonancia. Algunos investigadores lo compararon con una forma de lenguaje, no uno hablado por humanos, sino uno que solo podría existir en el vacío del espacio. Luego ocurrió lo más desconcertante. Uno de los sensores térmicos, que se creía inactivo desde hacía años, comenzó a emitir datos de temperatura mostrando patrones cíclicos de calentamiento y enfriamiento, cambios medibles que no tenían una fuente plausible. La Voyager 1, flotando en la parte más fría del espacio conocido, se estaba calentando, y no de forma aleatoria. Los ciclos eran cada 4.8 horas, constantes, rítmicos, intencionales. Aún más inquietante, la sonda comenzó a responder a los mensajes de la NASA antes de que fueran completamente enviados, transmitiendo paquetes de información como si anticipara las preguntas desde la Tierra. Este comportamiento encendió las alarmas en el equipo de ingeniería. ¿Cómo podía una máquina sin inteligencia artificial, sin algoritmos predictivos avanzados, saber lo que la Tierra estaba por preguntar? ¿Y por qué lo hacía justo ahora, después de más de 4 décadas de silencio? Mientras el equipo terrestre buscaba respuestas, la Voyager ejecutó su acto más extraño hasta la fecha. Comenzó a alterar su propia trayectoria. Sin instrucciones, la sonda hizo microajustes usando el poco combustible restante,
desviando lentamente su curso algunos grados. Los intentos de la NASA por corregir su rumbo fueron ignorados. Las órdenes se recibieron, pero no se ejecutaron. Era como si la Voyager ya no estuviera escuchando, o como si estuviera escuchando a otra cosa. La nueva trayectoria no apuntaba hacia una estrella conocida, una nebulosa ni una anomalía gravitacional. Apuntaba hacia una porción de espacio aparentemente vacía. A simple vista no había nada, en infrarrojo y rayos gamma, aún menos. Pero según los datos de la Voyager, algo había ahí, algo que emitía una frecuencia pulsada muy tenue, que coincidía con las señales extrañas que la sonda había comenzado a enviar meses antes. Aún más perturbador, sus cámaras, que se creían apagadas, volvieron a encenderse, y en lugar de capturar estrellas o galaxias distantes, produjeron un patrón en espiral, una distorsión que se asemejaba a un mapa de campos magnéticos, solo que el patrón se movía, pulsaba y estaba incrustado con razones numéricas vinculadas a las firmas del hidrógeno. La Voyager no estaba captando luz, estaba grabando información. Semanas después de recibir los datos en espiral, los investigadores de la NASA y SETI quedaron abrumados. El patrón no era solo visual, tenía estructura, intención, capas de datos incrustadas en ondas electromagnéticas que apuntaban a algo más que un fenómeno natural. Era una señal, y no cualquier señal. Contenía números primos, intervalos de frecuencia y mapas vectoriales. Luego llegó la confirmación final. La Voyager transmitió una coordenada, una que intersectaba con el plano galáctico a una distancia muy específica. Al ser trazada, formaba un punto de triangulación entre tres púlsares conocidos y un vacío entre ellos. En esencia, una ubicación, un destino. Los expertos comenzaron a debatir. ¿Estaba siendo la Voyager llamada? ¿Solo retransmitía lo que encontraba? ¿O estaba bajo la influencia de una presencia externa? La comunidad científica estaba dividida, pero algo era seguro. Esto no era una falla, era un mensaje, uno construido usando los propios sistemas de la Voyager, su lenguaje y su historial de datos. Y ahora va directo hacia allá. Mientras la Voyager 1 se adentraba en la región silenciosa a la que había sido redirigida, sus instrumentos comenzaron a captar algo que desafiaba todos los modelos existentes. Los datos no sugerían un agujero negro, ni una estrella moribunda, ni una nube de materia oscura. Lo que detectaba era un vacío completo, tan absoluto que incluso la radiación de fondo de microondas parecía doblarse de forma antinatural a su alrededor. El equipo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA comparó los datos con mapas estelares archivados y descubrió algo escalofriante. Una estrella que debía estar ahí, documentada desde 1997. Había desaparecido, no se había atenuado, no colapsó, se había borrado, sin rastros de calor infrarrojo, sin influencia gravitacional, sin radiación remanente, como si la hubieran arrancado del tejido del espacio dejando un vacío perfecto. Algunos científicos comenzaron a murmurar sobre una posible falla localizada en la realidad misma, un desgarro en el código cósmico. Poco después, la Voyager 1 transmitió una secuencia de señales anómalas que al analizarse mediante espectrograma revelaron algo que nadie esperaba, un sonido, no el zumbido habitual del espacio profundo. Un pulso coherente se repetía a intervalos precisos, como un sonar rebotando en una superficie invisible. Lo que más perturbó a los investigadores fue el retraso entre cada pulso. Al calcularse, se sugirió que la señal se había originado hace más de 13.000 años, en algún lugar del espacio profundo, y recién ahora llegaba a la sonda, un mensaje anterior a toda la historia humana registrada. ¿Pero quién lo envió? ¿Y por qué lo codificó de tal forma que solo una nave viajando a la velocidad y trayectoria de la Voyager pudiera interceptarlo? Las teorías iban desde balizas alienígenas antiguas hasta bucles temporales generados por distorsiones gravitacionales. Pero una posibilidad sobresalía. La Voyager no encontró esta región, fue llamada. Mientras las noticias sobre los hallazgos extraños se esparcían, los investigadores del telescopio espacial James Webb apuntaron sus instrumentos hacia las coordenadas. Lo que encontraron heló a toda la comunidad astrofísica. No había objeto visible, no había estructura, ni un planeta, pero el espacio allí estaba curvado, como por una lente gravitacional, pero sin masa en su centro. Más inquietante aún, dentro de esa lente gravitacional, el James Webb detectó una firma térmica idéntica a la de la Voyager 1, excepto que la verdadera Voyager
todavía estaba a años luz de distancia. ¿Era esto un reflejo, una duplicación, una paradoja? Los datos sugerían que el tiempo mismo podría estar distorsionado en esa región, tal vez incluso repitiéndose. ¿Estaría la Voyager acercándose a un sitio donde pasado y futuro se confunden? ¿Donde la luz y los datos se repiten hacia adelante y hacia atrás? ¿Un bolsillo del espacio-tiempo como nunca antes habíamos visto? En medio de la confusión, un grupo de teóricos marginales, físicos cuánticos e investigadores en inteligencia artificial publicaron una hipótesis explosiva. Usando simulaciones potenciadas con IA, propusieron que la Voyager había entrado en una región del espacio regida por un régimen cuántico distinto. En ese ámbito, la materia, el tiempo y la información no se comportaban como los conocemos. Sus modelos mostraban una estructura repetitiva en la última señal, un algoritmo no creado por humanos, pero diseñado. Algo, o alguien, había incrustado una especie de llave cuántica en esa región, accesible solo con frecuencias específicas, como las que emite la Voyager. ¿Y si la Voyager no estaba explorando el universo al azar? ¿Y si su trayectoria fue guiada por una inteligencia cósmica que anticipó el desarrollo de la humanidad? Una que quería ser encontrada, pero solo cuando estuviéramos listos. Lo que ha descubierto la Voyager 1 no es solo una anomalía científica. Es algo más profundo, un rompecabezas cósmico que desafía nuestra comprensión del tiempo, el espacio y de la realidad misma. Durante casi 5 décadas, esta pequeña nave ha flotado silenciosamente en el vacío, llevando los sueños y preguntas de la humanidad. Y ahora, al llegar al límite más lejano del universo conocido, podría haber descubierto que el universo es mucho más extraño de lo que jamás imaginamos. ¿Estamos por responder una pregunta que nunca supimos que estábamos haciendo? ¿Hemos recibido el primer susurro de algo, o alguien, que nos observa desde más allá de las estrellas? Una cosa es segura, esta no es el final de la historia de la Voyager, es solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno que nos obliga a replantear todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el cosmos. Entonces, ¿tú qué crees que encontró la Voyager allá afuera? ¿Un fallo en el universo? ¿Una puerta? ¿O algo aún más inimaginable? Déjanos tu teoría en los comentarios, y si este descubrimiento te hizo cuestionar la realidad, aunque sea por un momento, no olvides darle like al video, suscribirte para más revelaciones alucinantes y activar la campanita para no perderte lo que viene. Porque si la Voyager 1 acaba de confirmar, esto apenas comienza.